Es bastante irónico porque, en cierto sentido, Estados Unidos y su enfoque hacia la hegemonía mundial realmente están haciendo que todos los demás parezcan mucho mejores. Estás haciendo un muy buen trabajo demostrando que otros sistemas podrían funcionar mejor, lo cual es muy irónico. Esto es similar a lo que ocurrió cuando la URSS era el gran matón de la región, invadiendo Afganistán y demás. Hizo que todos los demás parecieran mucho mejores. Por supuesto. Incluso lo hablamos con colegas. Dije, ¿está Estados Unidos por primera vez en 30 años perdiendo el Cáucaso Sur? Eso sería realmente ideológicamente idiota. ¿Cómo pierdes a Georgia cuando es Georgia la que quiere adherirse a todo lo que les dices? Pues así es como la ideología neoliberal y el consenso neoconservador que no escucha a nadie expresan a través de países como Georgia su odio hacia Rusia. Y este es el resultado, básicamente. Hola a todos, soy Pascal y hoy me acompaña nuevamente Lasha Kasaradze. Nacido en la antigua República Soviética de Georgia, Lasha trabaja como analista de la región del Cáucaso Sur, en Estados Unidos. Hoy queremos hablar sobre el impacto del nuevo equilibrio de poder entre Estados Unidos, Rusia y China en lo que a veces se denomina como los estados intermedios del sureste de Europa, las naciones del Cáucaso Sur de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Lasha, muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por recibirme de nuevo, Pascal. Es un placer estar contigo. Entonces, Lasha, tuvimos algunos intercambios de correos electrónicos y me alertaste sobre el hecho de que, con el cambio en las relaciones internacionales, esta multipolaridad emergente, que ahora es completamente obvia para todos los que tienen ojos, está afectando al Cáucaso, especialmente a Georgia. La política en esa región está cambiando. ¿Podrías decirme cuál crees que es el impacto de la multipolaridad en Georgia, Azerbaiyán y Armenia? Sí, gracias, Pascal. De hecho, al menos desde la perspectiva del Cáucaso Sur, estamos entrando en una era muy interesante. Por primera vez en la era postguerra fría, desde la desintegración de la Unión Soviética, la política de Georgia ha sido algo lineal. Desde 1991, Georgia ha estado siguiendo una política exterior muy comprometida para unirse a las instituciones occidentales, principalmente la OTAN y luego la Unión Europea. Ha sido el objetivo estratégico de Georgia. Georgia continuamente ha perseguido este camino lineal hacia la integración occidental, haciendo caso omiso de algunas amenazas fundamentales, incluso existenciales, que este proceso planteaba. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es notable porque está sucediendo por primera vez desde la desintegración de la Unión Soviética y la independencia de Georgia. Estamos presenciando un cambio y un giro hacia el pragmatismo, como reflejo de lo que está sucediendo a nivel global. Esto podría no parecer significativo para los observadores externos o para aquellos que solo miran superficialmente la región y podrían no encontrarlo muy interesante. Pero aquellos que analizan esta región y la consideran uno de los puntos más serios de potencial conflicto en la geopolítica mundial, entienden la importancia. Bajo el gobierno actual, el gobierno del sueño georgiano que ganó por tercera vez y que derrotó al gobierno de Saakashvili, hay un cambio radical hacia el pragmatismo. Este es un desarrollo nuevo, ya que el gobierno anterior, liderado por Saakashvili, era férreamente pro-occidental y disfrutó de un intenso apoyo de Washington entre los años 2003 y 2012. Incluso bajo Shevardnadze, quien era conocido como un político y ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, extremadamente experimentado, fue muy cuidadoso en la forma en que equilibró las relaciones de Tiflis con Moscú y luego con Washington. Pero en esta ocasión, lo que estamos viendo es que el gobierno actual muestra un enfoque directo y pragmático hacia la realpolitik con respecto a Rusia, sin miedo ni vacilación. Esto indica
que hay muchas razones para ello y muestra que los 30 años de radicalización y polarización en la política georgiana, especialmente durante los 9 años entre 2003 y 2012, cuando Saakashvili estaba en el poder, no eran sostenibles para la supervivencia de Georgia como Estado. Este punto no puede ser suficientemente enfatizado. Bajo Saakashvili, todos recordamos la guerra de agosto de 2008 y el informe Tagliavini que declaró que Saakashvili fue el primero en invadir, lo cual fue una píldora difícil de tragar para muchos en Georgia, pero es un hecho. La situación que condujo a ese periodo estaba tan radicalizada que la población georgiana, la sociedad y la élite política no permitieron ningún espacio para discusiones de una política exterior pragmática o un enfoque introspectivo que podría haber servido como un mecanismo alternativo para reducir el riesgo de guerra con Rusia. Ahora, lo que estamos viendo es esencialmente una inversión de esa postura, reflejando un cambio global muy pragmático en la política de unipolaridad a multipolaridad. Realmente quiero interrumpir, porque lo que están discutiendo aquí suena exactamente a lo que está pasando en Europa en este momento. Para mí, la totalidad de Europa Occidental parece estar atrapada en una especie de niebla cerebral, ideológica y ultrarradical, como a veces la llamo. Esta niebla parece hacerles ignorar todas las verdaderas razones geopolíticas de las acciones de Rusia y lo que realmente está sucediendo en Ucrania. Simplemente galvaniza un apoyo que, de hecho, es autodestructivo en Europa Occidental. Me parece que Saakashvili y la gente, antes de 2012, especialmente alrededor de la guerra en Georgia, estuvieron en tal momento. Y ahora estás diciendo que están fuera. Recuerdo que en nuestra última discusión dijimos que Georgia es básicamente la que se escapó porque la política en Georgia se inclinó hacia más pragmatismo. Entonces, ¿qué causó ese cambio en Georgia? Que en mi opinión, Europa Occidental necesita mucho. ¿Cómo superó el momento ideológico? How did it get out of the ideological moment? Sí, ese es el punto clave. Quiero aclararlo tanto como pueda porque creo que es muy importante. Hay varias razones. Como alguien que considera el realismo principalmente como una teoría de relaciones internacionales y como una forma de analizar las acciones de los estados, me enfoco principalmente en el frente de la política exterior. Georgia enfrentó una amenaza existencial en 2008. Estuvo muy cerca de que Putin entrara y tomara Tiflis. Podemos minimizarlo todo lo que queramos en Occidente, y los comentaristas occidentales pueden ignorarlo, pero ya ha sido ignorado. 6 meses a un año después, nadie hablaba de la guerra en Georgia, pero Georgia misma estuvo muy cerca de dejar de existir. Putin iba a entrar en Tiflis y tomarla, y todos recordamos los esfuerzos de la entonces canciller Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy para detener a Putin, para realmente disuadirlo de hacerlo. Su famosa cita fue que iba a colgar a Saakashvili de ciertas partes del cuerpo. Lo decía en serio, iba a hacerlo. Entonces, como Estado, la gente realmente se sentó y dijo, miren, tenemos que resolver algo aquí, dado el hecho de que somos un país pequeño. Esa es la suerte que le ha tocado a Georgia en su historia. That's the lot that Georgia has gotten, right, in its state or in its history. It's a small country in a very cutthroat, aggressive. Es un país pequeño en un vecindario muy despiadado, agresivo y hostil. Lo siento, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sobrevives dada esa realidad? Más importante aún, el hecho de que Occidente, y particularmente Estados Unidos, no solo fue incapaz de proporcionar garantías de seguridad para Georgia, sino que fracasó rotundamente en hacerlo. ¿Qué otras opciones había? En otras palabras, tenías este pequeño país adhiriéndose a la idea de unirse a la arquitectura de seguridad occidental, la OTAN, sin considerar las consecuencias. Escuchaban las narrativas de Bruselas y Washington que retrataban a personas amantes de la libertad, oponiéndose a la malvada Rusia, con los georgianos queriendo unirse a la OTAN como una nación soberana, a la cual nadie tiene derecho a oponerse. Eso suena genial en teoría. Pero en realidad, después de 9 años de gobierno de Saakashvili, esta narrativa se convirtió en una ideología. Se convirtió en un instrumento, una politización del armamento hacia Georgia.
hizo un excelente trabajo, desafortunadamente, de dividir a la sociedad y crear divisiones dentro de ella. Cualquiera que quisiera expresar una opinión contraria o incluso cuestionar esta adhesión ciega a unirse a Occidente, donde Occidente realmente no nos estaba aceptando, está arriesgando their sense forward toward Germer o sus familias. Their lives or being harassed by the government or their family members. And so that tradition is still, much to a lesser extent today, La tradición, aunque en menor medida hoy en día, todavía persiste. La sociedad se ha radicalizado. Algunos individuos astutos en Georgia se dieron cuenta de que continuar de la misma manera no sería sostenible para el futuro del país. Irónicamente, a pesar del desdén que muchos georgianos y ciertas élites políticas tienen hacia Rusia, la historia muestra que a menudo ha sido Rusia la que ha salvado a Georgia de la dominación árabe a lo largo de los siglos. Cuando se trata de geopolítica, realpolitik y supervivencia del Estado, una preocupación para cada nación, Georgia no es la excepción. Esto nos lleva a rehacer por Georgia. ¿Debería seguir ciegamente la ideología neoliberal promovida por Washington, Bruselas y Occidente, ilusionándose en el proceso? ¿O debería enfrentarse a la realidad, reconociendo que es una nación dividida con tropas rusas en su territorio y dos regiones separadas? En esta situación no hay ni una sola organización en Occidente, ni la Unión Europea ni la OTAN que intervendría. Si la OTAN aceptara a Georgia, estaría obligada a implementar el artículo 5. then obviously the Article 5 has to be implemented, right? To be really technical about it. And nobody's willing to do that. Para ser realmente técnico al respecto, nadie está dispuesto a hacer eso. Nadie estuvo nunca dispuesto a hacer eso. Nadie iba a luchar con Rusia por Georgia. Pero lo que esto muestra es la tragedia de cómo un país pequeño como Georgia puede ser sacrificado por meros propósitos ideológicos. Es un gran avance para Georgia darse cuenta de este hecho tan fundamental. Es increíble para muchos que simplemente creían ciegamente que algún día la OTAN vendría al Cáucaso Sur para rescatar a Georgia de Rusia. Toda la política exterior de Georgia se basaba en esa visión falsa. Por lo tanto, en términos del gobierno actual, entender cuán importante es encontrar un lenguaje común con Rusia y descubrir una forma de sobrevivir es significativo. Eso por sí solo los hace aceptables. Hay muchos defectos, y no estoy defendiendo la política interna georgiana. Les queda un largo camino por recorrer, pero al menos hay un gobierno donde alguien está averiguando cómo ser pragmático y cómo equilibrar y entender que realmente a nadie le importa. Esto es especialmente cierto ahora que la unipolaridad está terminando y está emergiendo un mundo multipolar con el ascenso de China y, hablando regionalmente, de Rusia. Sabes, la dinámica que estás describiendo es muy interesante de escuchar, porque de nuevo, creo que el aspecto ideológico es exactamente lo que está sucediendo en Europa Occidental y en gran medida en Ucrania, ¿verdad? Por razones comprensibles, después de 2 años de guerra, cualquier sociedad se vuelve altamente ideologizada, probablemente incluso antes de la guerra, pero se intensifica durante el conflicto. Esta es una de las principales razones por las que realizo estos estudios de neutralidad. El punto geopolítico aquí es que hay ciertas circunstancias en las que no tiene sentido crear fronteras rígidas. En cambio, los estados tampón e intermediarios, que son algo flexibles, tienen mucho más sentido para prevenir la erupción de la guerra. Ahora, lo fascinante de lo que ha sucedido, y lo que hemos visto durante los últimos 15 años, es que la estrategia parece haber sido atraer a Georgia con promesas de protección de la OTAN, lo cual una buena parte de sus ciudadanos creyó. Luego, Rusia respondió creando 2 regiones separatistas, lo que llevó a un conflicto en curso. Desde la perspectiva rusa, la situación de conflicto en curso significaba que la membresía en la OTAN estaba fuera de discusión. La OTAN nunca sería tan imprudente como para provocar una guerra. Sin embargo, replicaron este enfoque en Ucrania, apoyando a regiones separatistas para crear un estado tapón. Los estrategas de la OTAN se dieron cuenta de que podían participar en un conflicto con Rusia sin desplegar sus propias tropas, utilizando en su lugar al ejército ucraniano como un sustituto de la OTAN.
Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora, lo cual es extremadamente trágico. Georgia tuvo la suerte de que esta estrategia de armar al resto del país aún no había ocurrido. Esto llevó a un cambio en el pensamiento de la gente. Hoy, cuando examinas el discurso público en Georgia, parece haber un consenso sobre el enfoque actual. No buscar activa la membresía en la OTAN, mientras se intenta mantener una postura firme contra Rusia. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es el estado del interno sobre este tema? Is that a consensus, or where are we there in the domestic debate? Yes, so there are a number of things that are taking place in Georgia right now. Sí, hay una serie de desarrollos que están ocurriendo en Georgia en este momento. La mentalidad ha cambiado y se están proponiendo modelos regionales. Uno de estos modelos es el 1+1+1, que incluye a Armenia, Azerbaiyán y Georgia, las tres repúblicas del Cáucaso Sur. Hay especulaciones sobre la posibilidad de formar una alianza o algún tipo de unidad regional entre ellos. Esto implicaría trabajar con Rusia e incluir también a la Unión Europea y a los Estados Unidos como socios internacionales occidentales, sin excluirlos. Además, hay un debate social sobre la identidad civilizacional de Georgia. A pesar de que Georgia aspira a ser parte de Occidente, hay incertidumbre sobre su exacta posición geopolítica. ¿Está en Occidente, en Oriente o en algún punto intermedio? Este debate es parte de una narrativa nacional y de un entendimiento implícito que podría llevar a un ligero cambio en la política exterior de Georgia, adoptando un enfoque más pragmático hacia Rusia. Para responder a tu pregunta, sí, hay un modelo regional que Georgia está considerando. Este modelo implica la cooperación con Azerbaiyán, Turquía e Israel, que cuenta con el apoyo de Occidente en el Cáucaso Sur. Esto deja a Irán, Armenia y Rusia del otro lado. Sin embargo, Georgia tiene como objetivo utilizar el modelo 1+1+1 para incluir un importante jugador regional, además de la Unión Europea y los Estados Unidos como socios de Georgia. Diría que la mejor opción para un país como Georgia sería adoptar una fuerte neutralidad o neutralidad permanente. Alternativamente, Georgia podría centrarse en la construcción de instituciones regionales o en la regionalización. Este enfoque mantendría a Georgia dentro de los límites de la región, y su política exterior se basaría en estos principios. Esta estrategia probablemente aliviaría las tensiones con Rusia mientras mantiene abiertas las interacciones económicas, culturales y sociales con Occidente. Esto evitaría que Georgia o la región se aísle de Occidente. Iré un paso más allá y diré que este modelo proporciona suficiente flexibilidad. En mi opinión, si Georgia se uniera a la Unión Europea, lo cual se convirtió en una posibilidad el pasado diciembre cuando los miembros de la UE otorgaron a Georgia el estatus de candidato potencial, Rusia podría aquiescer. Aunque la membresía de Georgia en la UE está lejos, la principal preocupación de Rusia son las amenazas a la seguridad, las cuales la UE no presenta. Aunque la relación de la UE con la Unión Europea tiene un aspecto de seguridad, dado la OTAN y los eventos actuales, nadie en la UE es negociable con Rusia o las repúblicas soviéticas, ni a crear puntos de inflamación geopolítica con Moscú. La idea es de captar la URSS-mono. Si que esto es algo importante de seguridad en el World Order si la membresía carry en Croacia. The ideal that is a non-starter for the European Union. So I think Putin will look the other way if that ever materialized, Georgia's membership. And Russia already... Rusia siempre ha estado abierta a que Ucrania tenga acuerdos de asociación, tanto con Rusia como con la Unión Europea. El problema surgió en 2014, cuando Ucrania y la UE estaban negociando un acuerdo de asociación. En ese momento, el presidente Yanukovych se enfrentó a una elección. Afirmó que los europeos incluyeron una cláusula que establecía que si Ucrania aceptaba su acuerdo, no podría aceptar el ruso. Sin embargo, Rusia no impuso tal restricción. Han declarado consistentemente que están de acuerdo con la asociación de Ucrania con la OME. Su preocupación es con la OTAN y la militarización. La Unión Europea tiene una política común de seguridad y defensa, pero hay excepciones para países neutrales como Irlanda, Austria y Malta, que son parte de ella. Esto establece un precedente, mostrando que es posible para un país como Georgia ser parte de una unión económica sin estar involucrado en alianzas militares como la OTAN. De hecho,
Estas son entidades muy separadas. separate, very separate entities, They're actually. fundamentally separate. So that's why Russia, I think, will acquiesce. Fundamentalmente separados. Por eso creo que Rusia va a ceder. Lo que Rusia busca es la eliminación de amenazas a la seguridad que emanan del Cáucaso Sur. Permítame hacer un par de puntos sobre ese tipo de círculo geopolítico que Rusia ha desarrollado un complejo estratégico durante siglos. Tenemos el oeste de Rusia, ¿verdad? A través de Ucrania, a través de los Cárpatos hasta las montañas Cárpatas y hacia el suroeste a través de Moldavia. La región de Transnistria es una de las razones. La filosofía básica y la visión estratégica son las mismas con Transnistria, con Abjasia, con Osetia del Sur, todas las regiones separatistas. Luego tienes tu vientre blando, por así decirlo, a través del Cáucaso Sur, la región de Asia Central Sur, y a través de las rutas de invasión mongolas desde el este. Toda esta área, y luego desde el extremo oriente, donde incluso Japón, que derrotó a Rusia en 1905, es un factor. Fue una derrota vergonzosa para Rusia, y Rusia comprendió la debilidad estratégica que resultó de esa derrota. Hay abundantes relatos escritos sobre el tema en los que Inglaterra imperial quería aliarse con Japón para tomar Rusia, especialmente después de que acababa de ocurrir la Revolución Comunista. En ese momento, Rusia estaba extremadamente débil. The communist revolution had just occurred. Russia was extremely weak. And while the reason for that was basically Russia's withdrawal from the First La razón de ello fue esencialmente la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, que fue vista como una oportunidad para diseccionar a Rusia a través de una alianza con Japón. Japón pretendía utilizar el Cáucaso Sur en conjunto con Inglaterra para debilitar significativamente a Rusia. Rusia recuerda estos eventos muy claramente y ha desarrollado un miedo estratégico y un complejo que, en mi opinión, está justificado. Muchos estrategas estarían de acuerdo en que Rusia, a pesar de ser un vasto estado en el continente euroasiático, tiene puntos estratégicos débiles desde el oeste, sur y este, que la exponen a amenazas fundamentales para su seguridad nacional. Mirando lo que ha sucedido en los últimos 30 años, particularmente en Georgia, las similitudes son sorprendentes. Inicialmente se creía que estas antiguas repúblicas soviéticas serían utilizadas como herramientas para debilitar a Rusia. Sin embargo, esta noción es errónea por dos razones. Primero, no pueden debilitar a Rusia. Segundo, están sacrificando a estos países más pequeños, como Ucrania y Georgia, sin ningún vencedor claro excepto Rusia. Contrariamente a las expectativas, Rusia ha logrado recuperar su economía a pesar de las sanciones, mientras que muchos anticipaban que Rusia ya se habría derrumbado. Everybody was expecting otherwise. Everybody was expecting Russia to be collapsed by now. Yeah, but that has partially to do Sí, with the pero eso tiene que ver, parcialmente, con una visión ilusoria de lo que es Rusia y de cómo era la economía rusa antes de la guerra. Quiero decir, había todo este discurso sobre Rusia siendo una estación de servicio disfrazada de país, ese tipo de visión condescendiente. Había gente que creía eso. Realmente pensaban que si solo presionábamos un botón y aplicábamos suficiente presión, entonces Rusia colapsaría. Pero lo que estás señalando es exactamente por qué este tipo de enfoque realista es tan importante. Para evitar la guerra, necesitamos asegurar la seguridad de todos, ¿verdad? Y de hecho es Rusia la que habla de seguridad indivisible, porque los rusos entienden que la seguridad europea significa seguridad para Rusia, y la seguridad rusa significa seguridad para Europa y los estados intermedios. Porque enfrentémoslo, nadie puede confiar en el otro. Al final del día, cualquier nación, si está dispuesta y es capaz, podría cometer atrocidades como las que Israel está perpetrando actualmente contra los palestinos. Lo sabemos. Así que necesitamos proteger a nuestra gente, pero necesitamos hacerlo dentro de un marco estructurado. Entonces, mi pregunta para ti, para avanzar esta discusión, es sobre Azerbaiyán y Armenia. Sabemos que acaban de tener una guerra, ¿verdad? Y Occidente ha sido muy hipócrita al respecto también. La región del Cáucaso sigue siendo un polvorín, pero no es el más grande. El Medio Oriente es mucho más peligroso en este momento y está experimentando una fase genocida por parte de los israelíes. Y Taiwán también es muy peligroso. Pero, ¿cómo crees que la constelación de grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y sus respectivos polvorines, influirán en el Cáucaso de ahora en adelante? the Caucasus from now on?
Well, again, this is something that is Bueno, de nuevo, esto siempre ha estado en el núcleo de la geopolítica y las relaciones internacionales. ¿Qué va a ser Eurasia? ¿Hasta qué punto van a actuar las potencias eurasiáticas? ¿Hasta qué punto va a continuar el Occidente moviéndose hacia el este y proyectando su propio poder? Creo que es esta misma región, desde el Mediterráneo hasta Vladivostok, donde se está considerando a todo este espacio eurasiático, desde el sur hasta el este, como un factor clave y decisivo. En mi opinión, hará o deshará lo que Rusia quiera hacer en su patio trasero, por así decirlo. Vemos que Estados Unidos se está replegando en términos relativos de los compromisos en Medio Oriente. Estamos viendo que sus socios tradicionales están cansados de las directivas de Estados Unidos. Las cosas están cambiando. China se está involucrando en Medio Oriente con Arabia Saudita, entre otros. En el sur global, los BRICS están creciendo con los últimos miembros añadidos a él. Así que ve este tipo de desarrollo regional, específicamente en el Cáucaso Sur, y luego un Medio Oriente más amplio y grande que incluye al Cáucaso Sur, perfilándose para ser estratégicamente independiente. South Caucasus sort of shaping up to be independent strategically. And this is not Esto no va a ser, el Cáucaso Sur no es una causa directa de esto, obviamente, pero lo que ocurra aquí se desbordará hacia el Cáucaso Sur. Entonces, por ejemplo, en el actual conflicto israelí-palestino, esta gran tragedia, de alguna manera América, en un último esfuerzo, decide intervenir, aunque lo dudo mucho. Simplemente no creo que Washington quiera más enredos. Pero si sucede, el próximo objetivo podría ser Irán. Y luego eso alertaría aún más a Rusia, porque Rusia sí. Por supuesto, los dos países, Irán y Rusia, han tenido sus contiendas históricamente en términos de controlar la región del Mar Negro, el petróleo del Caspio y el Cáucaso Sur en general. En mi opinión, Rusia se equilibrará con Irán contra Occidente. Eso envalentonará aún más a Rusia. Recordemos, Rusia siempre ha implementado un acto de equilibrio cuando se trataba del programa nuclear de Irán, utilizando una estrategia de zanahoria y garrote hacia Irán. Siempre que necesitaba Irán, se equilibraría contra Washington y viceversa. Pero si las potencias regionales, especialmente Rusia, ven que Washington recurre a sus viejos trucos de nuevo, y a través de la situación de los hutíes en el Mar Rojo, van a envalentonar o provocar un conflicto que muy probablemente involucraría a Irán si llega a ese punto. spark out a conflict that would involve most likely Iran. If it gets to that point, Russia will be extremely concerned in the region not to allow the West. Rusia estará extremadamente preocupada por no permitir que Occidente absorba esencialmente a Irán. Esto, en mi opinión, fortalecerá aún más la influencia regional de Rusia e Irán. En cuanto a Georgia y Armenia, esta última se encuentra en una posición donde esencialmente no tiene oportunidades de inicio. A pesar de los intentos de Armenia de extender su alcance hacia Occidente, con Pashinyan buscando apoyo de Francia para escapar de la influencia rusa, la situación sigue siendo compleja. El descontento de Erdogan con Rusia por la victoria de Azerbaiyán en el conflicto con Armenia añade más complicaciones. Pashinyan parece estar cayendo en la misma trampa estratégica que Occidente preparó para Saakashvili. Sin embargo, creo que es lo suficientemente consciente para reconocer que Armenia no va a separarse, y hay poco interés por parte de Occidente en acoger a Armenia bajo su ala. En términos de que Rusia gane y consolide el poder regional, creo que lo logrará a través de Irán. También creo que se asociará con Irán, China y Rusia para ejercer un control estratégico significativo sobre la masa terrestre euroasiática. Strategic control of that Eurasian landmass. Esto simplemente significa que a medida que la situación se intensifica en Medio Oriente, en Asia Occidental, la situación se vuelve más precaria para las tres naciones del Cáucaso. Podrían ser arrastradas de nuevo al conflicto, ¿verdad? ¿Podrían Georgia, Armenia o Azerbaiyán convertirse en un terreno de operaciones para una de las guerras por proxy? ¿Existe ese peligro? Creo que ha habido una experiencia en Georgia. Se le podría pedir a Georgia que haga una especie de elección existencial. Sin embargo, estamos hablando del peor de los casos y simplemente hipotetizando.
Pero si llegara el momento crítico, se le pediría a Georgia que proporcionara apoyo logístico contra Irán, lo cual Rusia muy probablemente no permitiría. Which Russia probably won't allow, most likely. How? ¿Cómo? Quiero decir, ¿hay alguna base o algo por el estilo para los Estados Unidos o la OTAN? ¿Hay alguna cooperación en curso? Is there any cooperation going on? Well, yes, there has been before, and Georgia has refused. Sí, ha habido un precedente donde Georgia se negó a estacionar equipo militar occidental en su territorio contra Irán. Si la situación se escala, es posible que se le pida a Georgia que lo haga de nuevo, lo que pondría al país en una posición muy incómoda. Es por eso que Tiflis está tratando de fomentar relaciones con Rusia, Irán y Turquía. La política regional de Georgia tiene como objetivo mantener lazos amistosos con todos los estados vecinos. Sin embargo, cuando se trata de la posibilidad de que Georgia sea arrastrada a un conflicto, creo que es posible, pero no probable. La probabilidad es mucho menor de lo que uno podría pensar. En mi opinión, Rusia actuará como un protector regional de los intereses de Irán. Incluso ahora, Rusia es muy cautelosa respecto a la situación en Irán. Entre bastidores, hay discusiones sobre evitar la provocación de Irán o usar el conflicto para extenderlo a Irán. Using this conflict to extend it over to Iran. En el intercambio de correos que tuvimos, como última pregunta, también mencionaste que hay una cuestión sobre si el papel de América en la región se volverá limitado debido a una falta de justificación para nuestra presencia. No tiene sentido. En este momento, la audacia de Estados Unidos de bombardear Yemen con la justificación de que es el protector del libre comercio es cuestionable. Estados Unidos afirma que protege el libre comercio cuando le conviene y lo cierra con Rusia cuando decide hacerlo, como si fuera por derecho divino. En el Cáucaso Sur, la justificación para cualquier tipo de presencia estadounidense es aún más débil. Entonces, ¿qué hace esta inconsistencia a la percepción de Estados Unidos en la región? Due to the perception of the US in the region. Well, the United States has nothing more left to say. Bueno, Estados Unidos ya no tiene nada más que decir en la región. Recordamos que había una diferencia abismal, una diferencia notable entre lo que está sucediendo ahora con el papel de Estados Unidos y lo que sucedía durante la Agenda de Libertad de la administración Bush. En aquel entonces, la Casa Blanca de Bush llamaba a Georgia el faro de la libertad mientras apoyaban a un régimen autocrático. Mientras tanto, Rusia observaba en silencio y todos asumían que su silencio era una señal de debilidad. Entonces lo que está sucediendo ahora es básicamente que Estados Unidos ha agotado su capital político en Georgia. Pero aquí está la ironía. Estados Unidos siempre está intentando abrir una puerta que ya está abierta. Nunca entendieron que la propia sociedad georgiana representa un enorme capital político. Si solo Estados Unidos pudiera llevar a cabo una política exterior pragmática y silenciosa que se ajuste tanto a la sociedad como a la política regional. Pero no, tuvieron que imponer esta terapia de choque neoliberal durante esos 9 años, lo que causó enormes problemas. Me sorprende que los georgianos no se hayan convertido en nacionalistas antioccidentales. I'm shocked how Georgians did not turn into some anti-Western nationalists, So, point being, Mi punto original era que Estados Unidos tiene la tendencia a, por así decirlo, derribar una puerta abierta. El pueblo georgiano siempre ha querido alinearse con Occidente. Sigo enfatizando esto. Nadie en Washington necesita convencer a los georgianos de su deseo de unirse a Occidente. Esperaban que la agenda neoliberal y las grandes narrativas de que Georgia algún día se convirtiera en miembro de la OTAN, la Unión Europea y la Comunidad de Naciones Occidentales impulsaran el crecimiento económico y la modernización. Sin embargo, Estados Unidos, en menor grado en comparación con sus acciones en América Central y del Sur y el resto del mundo, promovió una especie de autocracia suave en Georgia. Esto fue suficiente para que los georgianos sintieran el dolor, por así decirlo, todo lo cual estaba envuelto en nepotismo. Los ideales de la democracia, el libertarianismo de Milton Friedman, la filosofía de Ayn Rand y los estándares de la economía y la política liberales formaban parte de todo esto. Cuando estos no condujeron a los resultados esperados y no lo hicieron, Georgia quedó en una posición difícil. Para ser justos, hubo algunas reformas necesarias, como las reformas policiales y fiscales.
Pero a largo plazo, Georgia sigue siendo un país pobre y dividido. Georgia remains to be a poor country, divided country. There was certainly, folks like Expertos como Thomas de Waal, que monitorean de cerca Georgia y el Cáucaso, han descrito la situación como neobolchevismo. Este término se refiere a la confiscación de propiedad privada por parte del Estado bajo la apariencia de amenazas contra individuos y sus familiares. Se informó que 300,000 personas fueron arrestadas, con una tasa de absolución de solo el 0.01% en un país de 3.7 millones de personas. Como resultado, la población se cansó. Comenzaron a cuestionar si este era el tipo de democracia y plan a largo plazo que Estados Unidos tenía en mente para ellos. Dado que los rusos y los georgianos rusos comparten una comprensión cultural más cercana, consideraron elegir a un líder diferente. La gente estaba realmente cansada de la administración actual. Esto representa un error recurrente por parte de Estados Unidos. Georgia ha estado tratando de alinearse con Stuní y seguir su liderazgo, pero parece que los neoconservadores y neoliberales en Washington no logran reconocer que hay potencial para la cooperación. Solo necesitan abordarlo con más paciencia. Es bastante irónico, porque en cierto sentido, Estados Unidos y su enfoque hacia la hegemonía mundial ahora realmente están haciendo que todos los demás parezcan mucho mejores. Estás haciendo un muy buen trabajo demostrando que otros sistemas podrían funcionar mejor, lo cual es muy irónico. Esto es similar a lo que ocurrió cuando la URSS era el gran abusón en la región, invadiendo Afganistán y demás. Hizo que todos los demás parecieran mucho mejores. Por supuesto, incluso lo hablamos con colegas. Dije, ¿está Estados Unidos perdiendo el Cáucaso Sur por primera vez en 30 años? Lo cual sería realmente ideológico, sí. ¿Cómo pierdes Georgia cuando es Georgia la que quiere adherirse a todo lo que les dices? Pues así es como la ideología neoliberal y el consenso neoconservador que no escucha a nadie. Y ya sabes, expresan a través de países como Georgia su odio hacia Rusia. Y este es el resultado, básicamente. Sí, y debemos tener en cuenta que para los países pequeños y las pequeñas potencias, las grandes potencias siempre son vistas como abusones. Cada uno es un abusón a su manera. Sin embargo, algunos abusones cambian con el tiempo. En este momento, el más grande es definitivamente Estados Unidos, que está recurriendo a un enfoque de mano dura en este momento. Esto les va a salir mal. De hecho, ya está teniendo un efecto negativo ante nuestros ojos. Pero sí, Lasha, me gustaría agradecerte mucho por tomarte el tiempo de hablar conmigo hoy. Continuaremos discutiendo sobre el Cáucaso en el futuro también. Gracias por la oportunidad una vez más, Pascal. Gracias por recibirme.